Mi nombre es Catherine Cadmen, soy alumna del tercer nivel de teología y este es un pequeño resumen de la época patrística de las últimas unidades 3, 4 y 5, donde les mencionaremos un poco más adelante los siglos que iremos tratando de tocar de una forma sintetizada y sencilla. Desde ya les pedimos disculpas por la calidad del video y la calidad de la explicación y de los términos que encontrarán en este. Adelante. Estamos en la unidad número 3 de la materia de patrística. El tema es la edad de oro de la patrística entre los concilios de Nicea del año 325 y Calcedonia del año 451. Bueno, les voy a hablar un poco sobre las características o el resumen sobre las cosas más importantes de la llamada famosa Edad de Oro. Entonces, lo primero que les voy a aclarar en esta edad es que no ha sido el fin de las herejías, no ha sido el fin del aparecimiento de las herejías. Sin embargo, esta época de la Edad de Oro trajo muchos buenos, grandes teólogos para la iglesia. Ahora, lo que sí dio fin en esa época fue la persecución a los cristianos, dado que el emperador Constantino saca un edicto llamado el Edicto de Milán, fue en la ciudad de Milán en el año 313, en el cual se daba la libertad de culto religioso, y esto provocaba que el cristianismo se podría manifestar libremente, sin ninguna contraindicación, sin ser ningún delito para la época. Ahora, también vamos a señalar que esta fue la época donde empezó a disputarse el donatismo versus el arrianismo. Sabemos que la última herejía, el arrianismo, fue la que tomó mucho más fuerza, dado que tuvo muchos seguidores que apoyaban esta herejía. Ahora, lo que produjo el arrianismo fue el aparecimiento de grandes teólogos destacados. Por ejemplo, tenemos a Atanasio. Les voy a hablar ahora un poco del arrianismo. El arrianismo fue liderado por Arrio, y Arrio explicaba que Dios era uno solo, que era el único Dios existente, y que era Dios Padre. Por lo tanto, Jesús no tenía la misma naturaleza del Padre, por lo tanto no era igual a Dios, sino que había una distinción de naturalezas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si Jesús tenía la misma naturaleza que el Padre, Arrio hacía la proporción de que entonces existirían dos dioses y nuestra religión sería igual a todas las demás politeístas. Ahora, también afirmaba que Jesús, como perfecta criatura de Dios, podía salvarnos perfectamente siendo una simple criatura, como Moisés salvó a su pueblo el pueblo de Israel de la liberación. Entonces también Arrio cogía la cita de Proverbios 8:22 para explicar donde parece un mal interpretado subordinacionismo que Jesús tiene como naturaleza del Padre, y por lo tanto no sería Dios. Como respuesta, la Iglesia a esta herejía del arrianismo en el Concilio de Nicea en el año 325 se define claramente estos dos puntos marcados porque el arrianismo quería combatir la doctrina dicha de la Iglesia. Entonces marca claramente en esta primera parte del credo, de nuestro credo actual, el credo niceno-constantinopolitano, que por lo tanto lleva ese nombre. Entonces marca dos puntos definitivos. El primero es el mal llamado politeísmo. Entonces empieza diciendo: creo en un Dios Padre Todopoderoso, que marca claramente que nuestra religión es monoteísta. Y también el segundo punto donde marca la divinidad del Verbo, cuando dice: engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Puntos contundentes.
Entre los teólogos que dieron su contestación, su aportación contra el arrianismo, tenemos a dos principales que vamos a mencionar el día de hoy, que son Alejandro de Alejandría, Dídimo el Ciego, y también vamos a hablar sobre Hilario de Poitiers. Entonces, si hablamos un poco de Alejandro de Alejandría, les explico con palabras sencillas un poco su doctrina. Decía que el Hijo no podía ser simplemente creado, sino que como engendrado debió existir eternamente. Hablando un poco en palabras sencillas, tomo la palabra del padre Alo, un padre italiano que es actualmente reside en la arquidiócesis de Quito, también profesor de nuestra facultad. Explicaba de esta forma: miren, no puede haber un padre si no hay un hijo. Por lo tanto, el hijo debió existir siempre para que pueda existir el padre. Entonces, algo así también resume Alejandro de Alejandría en su doctrina. Ahora tenemos, por ejemplo, a Dídimo el Ciego. El Dídimo el Ciego tenía su doctrina específicamente trinitaria y solo aclaraba que entre la Trinidad todo es idéntico y cambia simplemente las personas en la medida de cómo se relacionan. Entonces, el Hijo es Hijo en relación al Padre y el Padre es Padre en relación al Hijo, y entre el Padre y el Hijo sabemos que está el amor de ellos, que es el Espíritu Santo. Entonces, también tenemos a Hilario de Poitiers, que él era un poco más basado en las Escrituras, entonces tomaba a San Juan y a San Pablo para poder explicar. De San Juan hablaba un poco de que el Verbo, como dice la Escritura, el Verbo tiene la misma gloria que el Padre. En cambio, de San Pablo retomaba la doctrina donde San Pablo habla sobre Cristo como imagen de Dios Padre. En la historia de la patrística de nuestra iglesia también se ha marcado con este nombre de padres capadocios a tres grandes padres de la iglesia, que son Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianceno. Entonces vamos a hablar de Basilio de Cesarea. ¿Qué decía Basilio de Cesarea? Sencillamente, como principal característica marcada es que en Dios hay tres personas distintas pero con una misma naturaleza. Ahora, Gregorio de Nacianceno, en cambio, hablaba de la Trinidad, admitiendo que hay un solo Dios. Esa es su característica como marcada. Y Gregorio de Niza también, en cambio, se fijaba un poco más, de lo que me llamó la atención a mí, de que afirma que el Espíritu Santo es Dios igualmente y que procede del Padre y del Hijo. Les voy a enumerar los 6 concilios ecuménicos que se dieron en la época patrística que estamos viendo. Ya, el primero fue el concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea fue en el año 325, convocado un poco adicional al punto este dato, convocado por el emperador Constantino, que fue de lo que les hablé anteriormente. El segundo concilio fue el concilio de Éfeso, convocado en el año 431, también convocado por un emperador llamado el emperador Teodosio II. El tercer concilio fue el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia fue en el año 451, convocado por Marciano. El cuarto concilio fue denominado con el nombre Constantinopla II. Fue en el año 453, convocado también por el emperador Justino I. El quinto concilio fue el tercer concilio de Constantinopla, que fue también en el año 681, y por último el cuarto concilio de Constantinopla, que fue en el año 691. Finalmente, para culminar esta unidad, les voy a hablar de 4 de las herejías que se consideran como importantes para tener un conocimiento básico sobre ellas. Entonces, de la primera que les voy a hablar es del modalismo. El modalismo es una herejía donde se guarda la unicidad de Dios, pero se dice que Dios actúa en modos o formas distintas, específicamente, por ejemplo, antes de la creación, que era el modo del Padre. En la encarnación, a partir de la encarnación, el Hijo como protagonista, más bien Dios en forma del Hijo, y también, por lo tanto, el Hijo es el que nació, entonces es el mismo Padre el que nació, el que murió en la cruz incluso. Y también el Espíritu Santo a partir del Pentecostés. Ahora también vamos a hablarles del sabelianismo. El sabelianismo obviamente fue impulsada por Sabelio. Igual,
se salvaguardaba la unicidad de Dios, un solo Dios, pero el Sabelio decía que habían nombres diferentes de Dios, nada más. Ahora, también les voy a hablar un poco sobre el donatismo. El donatismo, en cambio, tenía dos principios fundamentales que enseñaban. El primero era que la iglesia era conformada por hombres santos y perfectos. Y el segundo, que es consecuencia del primero, es que todos los sacramentos que eran administrados por un sacerdote indigno, es decir, en pecado o cualquier forma indigna, obviamente del pecado, eran inválidos, no eran válidos. Y por último también tenemos el macedonianismo. El macedonianismo, en cambio, era una herejía promovida por varios obispos arrianos que decían que había en Dios una jerarquía de personas. Por lo tanto, se podría decir que en el primer puesto de la pirámide jerárquica estaba Dios Padre, luego seguía el Hijo e inferiormente estaba el Espíritu Santo. Entonces el Hijo es como una subordinación del Padre y el Espíritu Santo es mucho menos inferior al Hijo. Ahora estamos en la unidad 4, donde trataremos acerca de los escritores del siglo IV y también los comienzos del siglo V. Ahora les hablaré un poco de la época del monaquismo. La época del monaquismo sucedió específicamente a partir del siglo III. Todo sucedió con un renovado espíritu de alcanzar la santidad, de luchar por las cosas espirituales. Entonces, un grupo de personas, cristianos, se alejaban a las afueras de las ciudades para poder vivir en soledad con Dios, donde tenían una vida muchísimo más ascética y mística. Ahora, vamos a destacar también qué sucedió durante la persecución de Decio en el año 250 y también fue cuando huyeron a Egipto. También ahora les quiero hablar un poco que había al principio una cierta como rivalidad se pensaba que había una cierta como rivalidad entre la filosofía y la fe cristiana, pero luego con el pasar de los tiempos ya fue habiendo una conciliación entre las dos, porque hasta actualmente el Papa antiguo romano pontífice Benedicto XVI nos lo había aclarado, que la fe y la razón no son contrarias, todo lo contrario, se complementan entre sí. También les quiero hablar un poco que ya en el siglo IV aparece un poco una forma más estructurada de este monaquismo, y es que en las afueras de las ciudades, como les decía, se fueron organizando pequeños grupos. Al principio vivían solas, personas solas dedicadas a la vida interior, a la vida espiritual, pero luego empezaron a agruparse entre sí. Los primeros solitarios que se retiraban al desierto fueron llamados ermitaños, pero luego se empezaron a juntar pequeñas comunidades, pequeños cristianos que tenían los mismos propósitos y prontamente se fueron ya empezando a estructurar un tipo de vida un poco religiosa como es la que actualmente tenemos. Y entonces tenemos ya comunidades organizadas con un tipo de regla, con tratados espirituales, con escritos. Ahora, como alguien súper destacado de esta época, queremos destacar el nombre de San Antonio Abad, que estuvo más o menos en la primera mitad del siglo IV y fue uno de los ermitaños que marcó las reglas de este tipo de personas que tenían este tipo de llamado a esta vida. También tocaremos el tema de dos términos importantes también para la patrística, la historia de la iglesia. Es la vida anacoreta y también la vida cenobítica. Entonces vamos a hablar primero de la vida anacoreta. La vida anacoreta se caracteriza principalmente por su aislamiento casi total del mundo, del resto de personas, por su abstinencia sexual, sus penitencias rigurosas, el trabajo manual y también la falta de un superior. Este término se designa a aquellas personas, las personas anacoretas, se les dice a las personas que han intentado triunfar sobre los enemigos del alma, principalmente el del demonio y el de la carne. ¿Cómo se logra esto? A este tipo de anacoretas
se les aísla de su aliado principal de estos dos otros enemigos, que son la carne y el diablo. Se les contrarresta, se les priva, se les ayuda privándoles del tercer enemigo del alma, que es el mundo. Ahora, el Cenobítica fue impulsado por Pacomio y en cambio este tipo de vida se caracteriza por la vida de comunidad. La vida de comunidad que se hace un compartimiento de bienes, es decir, los bienes le pertenecen a la comunidad, la oración en común también, y finalmente también la guarda de las reglas monásticas que fueron impulsadas por Antonio Abad. Quería, aparte de mencionar a San Antonio Abad como uno de los principales padres monásticos, quería añadir 3 nombres más. Entonces mencionaré el nombre de Palladio, el nombre de Juan Casiano y también de Macario el egipcio, padres monásticos principales o que más marcaron la época del monaquismo. Entre los padres orientales del siglo IV tenemos una división entre los escritores palestinenses y también los escritores antioqueños. Entre los escritores palestinenses mencionaremos 2, Eusebio de Cesarea como los más importantes, Eusebio de Cesarea y Cirilo de Jerusalén, y en cambio entre los padres antioquenos tenemos el nombre del destacado Juan Crisóstomo. Ahora destacaremos un poco de Eusebio de Cesarea. Es un fecundo escritor eclesiástico, célebre por toda la aportación que ha hecho a la historia de la Iglesia. Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia. Un poco difícil de leer sus escritos, de comprender su doctrina, porque abarcan los principios de toda la fe. Ahora, dentro de los padres antioquenos, San Juan Crisóstomo, también tenemos que a él se le conocía como boca de oro, porque tenía una elocuencia fascinante que arrastraba masas, su capacidad de exposición era increíble, ha sido muy importante para la Iglesia. También les quería mencionar 3 errores doctrinales de los más destacados, se podría decir, de aquí de esta época. Entonces mencionaré primeramente al maniqueísmo. Maniqueo decía, su doctrina era muy dualista, pues consideraba que el espíritu, la parte espiritual del hombre era de Dios, pero en cambio la parte corporal era del mal. Entonces Maniqueo, con esto, el maniqueísmo promovía la no responsabilidad del hombre en los actos malos que hacía, sino que esto era un influjo del mal, por lo tanto no le cabía una responsabilidad a la persona. Hablaremos también un poco del donatismo. El donatismo ya lo habíamos mencionado en la unidad anterior también un poco, y es que afirma como 2 cosas principales. La primera es que la Iglesia debía ser compuesta por hombres santos, por lo tanto los sacramentos de sacerdotes o ministros que administraban los sacramentos en pecado o en una forma indigna eran inválidos. También mencionaré como tercera error doctrinal a Pelagio. Pelagio, con el pelagianismo, afirma que el hombre puede salvarse a sí mismo sin ayuda de la gracia. Entonces estos son los 3 errores doctrinales de la época. Resumiremos los aportes importantísimos que hizo San Ambrosio para la historia de la Iglesia. Entonces primero empezaremos hablando sobre la teología de la virginidad, ya que antes ya era mencionada, pero San Ambrosio le dio un punto definitivo que marcó la historia de la Iglesia. También en la liturgia, el uso de los himnos para el uso litúrgico. En la parte de la exégesis, San Ambrosio define algo hermoso sobre el sentido de la escritura, y es los 4 sentidos de la escritura: el literal, que ya era conocido, el literal o histórico, el sentido moral y también el sentido alegórico, con Orígenes, que
también él promovía esto. O también llamaban al alegórico el sentido espiritual o místico. Ahora, hablando antropológicamente, San Ambrosio define claramente las pautas como el hombre tiene como esencia el alma, no el cuerpo, que el cuerpo es solo un velo de la esencia de lo que es el hombre, el alma que tiene como lo más importante. Mencionando como un importantísimo autor de esta época, empezaremos citando las obras o escritos más importantes de esta persona, que es San Agustín, antiguo maniqueísta que se convirtió al cristianismo de una vida completamente anticristiana a una vida de santidad y que tuvo demasiados aportes para la historia de la Iglesia. Entonces, entre sus escritos tenemos las Confesiones de San Agustín, redactadas por él mismo, las costumbres de la Iglesia y la de los maniqueos, sobre el libre albedrío, sobre las dos almas, la ciudad de Dios, sobre la fe y el símbolo, sobre la Trinidad, Enchiridión, sobre las herejías. También tenemos un escrito sobre la gracia y el libre albedrío de San Agustín, sobre la concupiscencia, el don de la verdadera perseverancia y un tema importantísimo sobre la predestinación de los justos. Y para finalizar esta unidad también les hablaremos sobre los aportes doctrinales que ha hecho San Agustín a la historia de la Iglesia. Entonces lo primero que empezaremos hablando es la relación entre fe y razón. Entonces San Agustín aclara en su doctrina, en sus escritos, cómo la fe y la razón no son contradictorias, sino que no hay una distinción entre ellas, están siempre juntas. La fe es razonable y la razón me lleva a la fe, a la vida sobrenatural. También sobre la doctrina trinitaria, aclara cómo existe un solo Dios con una sola naturaleza, con tres distintas personas. Hablando cristológicamente, defendía a capa y espada la naturaleza divina y humana de Jesús. Hablando sobre Mariología, defendió las cosas como la virginidad perpetua, la maternidad divina, la relación de María con la Iglesia, la santidad de María. Hablando un poco sobre la Iglesia, le encontró el sentido profundo de la naturaleza misma de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, y que la Iglesia está unida toda una sola por medio de los sacramentos. Ahora, hablando de los sacramentos específicamente, por necesidad de la época habló mucho del bautismo, de la Eucaristía y del sacramento del matrimonio. Hablando escatológicamente, en la escatología, San Agustín aclara cómo la historia, la teología de la Iglesia tiene una dimensión escatológica, ¿ya? O sea, que tiene la gracia en sí, me ayuda para poder sobrevenir a lo que viene en el fin de los tiempos. Y en esta última unidad hablaremos del siglo V, donde se encuentra más o menos la época del concilio, entre el concilio de Éfeso, concilio de Calcedonia y la época post-calcedonicense. En esta época se crean dos escuelas teológicas, la de Alejandría y la de Antioquía. La escuela de Alejandría se podría decir que está claramente marcada por su tendencia a defender que el Verbo se ha hecho carne, es decir, defender la humanidad de Jesús, pero esto fue en respuesta a Anastasio que quería separar la filiación de el Hijo de Dios, es decir, la filiación de Jesús como Hijo de Dios, y negar que fue un hijo de María. Entonces, que Jesús simplemente fue Jesucristo fue el hijo de María, pero que María solo es madre de Jesús hombre, no de Jesús Dios. Entonces los separaban y tenían esa tendencia marcada. Ahora tenemos entre la escuela de Antioquía el claro marcamiento de su tendencia dualista. ¿Qué quiere decir esto?
que negaban la existencia del alma de Cristo. También cabe recalcar que dentro de la escuela de Alejandría tenía la clara tendencia del sentido alegórico de la escritura. Podríamos resumir el contenido de esta quinta y última unidad en estos temas: las controversias cristológicas acerca de los finales del siglo IV. Entonces tenemos, por ejemplo, empezando con el concilio de Calcedonia del año 451, tenemos a Apolinar de la Odisea y el apolinarismo, tenemos a Teodoro de Monsestia, Teodoro de Ciro, Nestorio y el nestorianismo, Cirilo de Alejandría, Eutiques y el monofisismo, León Magno y finalmente el concilio de Calcedonia. Y finalmente toda esta disputa cristológica finaliza en el concilio de Calcedonia del año 451, cuando el concilio proclama: todos nosotros profesamos al uno e idéntico Hijo, nuestro Señor Jesucristo, completo en cuanto a la divinidad y completo en cuanto a la humanidad, en dos naturalezas, inconfusas e intransmutadas contra los monofisistas, inseparadas e indivisas contra los nestorianos, unidas en ambas en una persona y en una hipóstasis.